Zulín llegó antes que yo, ¿eh? Muy bien. Ujú. Sol, Adrián. Adrián no lo veo. Ujú. Bien. Zulín, una palabra de oración, ¿ya? Muy bien. Zulín, nos diriges en oración. Amén. Ahora te damos gracias, Señor, porque estamos aquí todos reunidos nuevamente para poder aprender, Señor, más de ti. Gracias, Señor, porque estamos aquí conectados la mayoría. Señor, apresura también los pasos de los que faltan por conectarse. Señor, manda tu espíritu para poder, Señor, entender todo lo que el pastor Alberto nos va a impartir el día de hoy. Gracias, Señor, y sea toda la gloria y la honra. Amén. Amén. Muy bien. Ahí tenemos entonces nuestro tema de hoy día, que tiene que ver con el libro del Éxodo, ¿no? Shemot. ¿Se acuerdan algunos, ¿no? Los nombres de los libros en hebreo, ¿no? Bereshit, que es el Génesis, el Éxodo es Shemot, ¿no? Shemot. Acá está la. A ver, ¿quién se acuerda de aquí esta letra? ¿Cuál es la primera letra que aparece aquí? Ujú. ¿Alguno se acuerda? Es la Shin, ¿no? La Shin. Esta es la, por lo menos me pueden decir que esa es la SH, ¿no? Y esta es La S, no, la M, ¿no? Es la E. Men, ¿no? Men. Y esta es una vocal, ¿cómo se llama? En todo caso, la letra no va a ser esta, ¿no? Porque acá son todos con puntitos, todo es una vocal, pero esta letra es la Bao, ¿no? Ba. Y esta última, la Tec, ¿no? Tec. Aleph, no, Taf, perdón, no es Tec, es Taf, ¿no? Aleph, Betat, ¿no? Alfa y Omega, ¿no? Aleph, Betat. Bueno, cuando hablamos acerca del libro de Éxodo, ¿no? Este, en cuanto a su distribución, los biblistas han puesto eh, tres momentos o tres partes del libro del Éxodo, ¿no? ¿No? Eh, Tres partes que se ven aquí. La primera parte es la esclavitud, la segunda tiene que ver con la salida al Sinaí y la tercera es la ley en el Sinaí, ¿no? Son los tres momentos, ¿ya? Que nos habla el Éxodo, ¿no? Y cuando hablamos de que nos cuenta, ¿no? Los grandes escenarios acá, es una obra, es una narrativa, ¿no? Es una narrativa, una historia narrada, ¿no? Por eso que se ha adaptado y inclusive hace muchos años, muchísimos años, se hizo esta obra, ¿no? Se llevó a la pantalla, ¿no? Como película y se llamó Los Diez Mandamientos, ¿no? Creo que es del año 52, imagínense, esa película es más antigua que yo. Entonces, y ustedes pues no tenían ni imaginación de
estar aquí en esta tierra todavía, ¿no? Entonces, la, la historia aquí es muy interesante cómo han hecho esa narrativa, ¿no? Con escenas. Entonces aquí, esa escena se ve, pues, la película justamente plantea esos tres momentos, ¿no? La esclavitud en Egipto, luego todo el asunto de, de la presencia de Moisés, ¿no? Ante Dios para mandando las plagas, ¿no? Y luego cómo salen, ¿no? Y la división del Mar Rojo, todo eso, ¿no? Y también la ley que reciben en el Sinaí, ¿no? Todo eso es parte de la película, ¿no? Pero es parte de lo que dice la Biblia, exactamente, ¿no? Eh, la película nos puede decir muchas cosas, pero también no siempre nos da todo los criterios, porque se basa en otros libros también, ¿no? Aparte de la Biblia, están otros libros que hablan acerca de esto. Por ejemplo, hay un libro que se llama El Príncipe de Egipto. Creo que este es uno de los libros en el que se va desarrollando también la trama, ¿no? Entonces, por eso que hay algunos datos en esta película que no son datos exactamente eh, de la Biblia, ¿no? No, hay algunos detalles en donde ya toma. Y luego lo otro es ya la libertad que se dan en las películas de poner ciertas cosas que no están en una literatura y en este caso en la Biblia tampoco están algunos detalles. Eh, de la esclavitud, entonces, son los 12 primeros capítulos, ¿no? Es en realidad hasta el capítulo 12, versículo 36, ¿no? La salida está del capítulo 12 al 37 al 19:1 y la ley de Sinaí del capítulo 19:2 al 40:38, es decir, hasta el último capítulo de este libro, ¿no? Eh, podemos, o podemos regresar de repente en un momento a esto. Jorge Pigley es un escritor. Él, en su libro sobre Éxodo propone una estructura que nos ayuda a ver al Dios liberador, ¿no? El Dios liberador. Y al libertador Moisés, ¿no? A Moisés lo ve como libertador. Y fue así, de alguna manera. Es el libertador. Él dice que la práctica sacó a Israel de Egipto, ¿no? Porque por orden de Dios fue y él actuó desde esa perspectiva, ¿no? ¿Qué hubiera sido de que si Moisés no hubiera hecho caso a esto? No tenemos idea de qué hubiera sucedido. En todo caso, Dios hubiera buscado otro personaje u otra persona para que continuara esta labor o que por lo menos tuviera la capacidad o el llamado o el compromiso para realizar esta obra, porque esta obra no era de un ser humano, ¿no? No era de un ser humano. Difícil que un ser humano pudiera haber liberado a un pueblo de esclavos, ¿no? Difícil. Eso se hubiera opacado e inmediatamente se hubiera reprimido esa situación y al que se levantaba eh, liderando esto, pues simplemente le, le esperaba solamente la muerte. Pero en este caso no ocurrió así, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba respaldado por Dios. De hecho, ese es un detalle importante. No podemos dejar de lado el hecho de la presencia de Moisés, del personaje Moisés, que es eh, que en esta obra eh, digamos, se magnifica, ¿no? Y, y es uno de los héroes dentro de Israel, ¿no? Este es uno de los héroes más importantes, ¿no? El iniciador del pueblo, en todo caso, ¿no? El forjador, el legislador,
el que condujo a Israel a ser pueblo realmente, a tomar una identidad de pueblo, ¿no? Este es otro elemento importante de esa manera. Así que él destaca por ese sentido también, no solamente en el sentido religioso, espiritual, sino también como un emancipador, como un precursor, ¿no? De la nación. Eso, así como nosotros tenemos muchos precursores, ¿no? Desde San Martín, el Libertador, después Bolívar y todos los que estuvieron involucrados en toda esta tarea, que tampoco fue fácil, después de varios años hasta que se logró por lo menos esa independencia política, ¿no? La independencia como nación, como Estado, frente a las otras naciones todavía falta, ¿no? No, es decir, el surgimiento, el desarrollo, eso nos falta mucho todavía, ¿no? Para forjar una identidad real como nación. Eso parece que está lento y hoy más con las crisis que vivimos. Pero Israel sí, por lo menos tuvo esa base, ¿no? Moisés viene a ser entonces el elemento fundante de esta nación, ¿no? El legislador, porque él es el que da la legislación a Israel. Ahora, no olvidemos tampoco el hecho de Dios liberador. Es un Dios liberador y aparece de esa manera en la Biblia, antes que un Dios salvador, porque los rasgos de Salvador todavía no estaban marcados, o que habían rasgos por ahí, ¿no? En Génesis algunas cosas, pero aquí se muestra a Dios como un liberador, ¿no? Un liberador. Por eso que algunos biblistas también, como Pisley, y otros dicen que en realidad el, digamos, el plan revelador de Dios empieza en el Éxodo, ¿no? Con Moisés. Porque si Moisés es el autor, según la tradición, es el autor de la Torá, del Pentateuco, incluyendo Génesis, ¿no? Eh, él por lo menos se desarrolla en toda esta etapa que, que narra el Éxodo, ¿no? Es su propia vida y su propia, digamos, su propia misión, el proyecto que tiene que cumplir, ¿no? Eso lo desarrolla el Éxodo, ¿no? Lo narra Éxodo. Entonces, si es el Éxodo el inicio, algunos han planteado de esa manera, dicen, debería estar Éxodo al comienzo, ¿no? Y el Génesis como algo después, pero de hecho que por el orden del comienzo, del inicio, Génesis está primero, ¿ya? Pero este es el centro de todo, ¿no? Porque Moisés eh, no solamente es el personaje, sino es la etapa de vida de Moisés, ¿no? Y Dios liberando. Por eso que, de paso, esta es la idea y la concepción que ha tenido la teología latinoamericana, lo que se llamó la teología de la liberación, que fue denostada en su tiempo, y que hoy día, hoy día, bueno, ahí está, pero no, no le dan eh, mucha importancia, aunque esta ha sido reconocida, ¿no? Como pensamiento y como, digamos, como una bueno, propuesta importante, ¿no? En el premio que recibió, el premio Asturias creo que fue, que recibió Gustavo Gutiérrez, ¿no? El forjador de la teología de la liberación, donde ahí se habla acerca del Dios liberador, ¿no? El Dios de la vida, ¿no? Hay un libro muy interesante acerca de esto, del Dios de la vida. Excelente, ¿no? Un pequeño libro, pero bastante denso, digamos, condensado, que nos habla de ese Dios de la vida, ¿no? Cómo a tomar esa perspectiva de la vida, a la perspectiva de, de la sensibilidad humana, que no siempre la tomamos, o sea, nosotros siempre vemos el aspecto espiritual,
ver la parte de salvación, las partes teológicas, pero el proyecto de Dios contempla todo, no solamente esa parte, sino toda la vida del ser humano. Y en esta parte también sus necesidades, su quehacer, su visión, sus sueños, sus ideales y su forja dentro de la tierra, ¿no? Ahora, los capítulos del 1 al 18 expresan tres momentos antes que el pueblo liberado llegue al Sinaí, ¿no? Eso quiere decir que este, más o menos hacia la tercera parte, más o menos, que va terminando, ¿no? Bueno, acá hay otra división, ¿no? Porque acá está dividido de otra manera, ¿no? Es decir, hasta la parte de Mar Rojo es la segunda parte, y eso eh, y eso es lo importante aquí. Ahora, esta es otra división que vamos a encontrar, ¿no? Pero dice, del 1 al 18 se expresan tres momentos antes que el pueblo liberado llegue a Sinaí y le sea revelada las bases para la nueva sociedad, ¿no? La nueva sociedad que se expresa a partir del capítulo 19, ¿no? La estructura entonces es en base a cuatro partes se divide el libro. Si Pele lo divide en cuatro, en la primera hemos visto en tres, ¿no? Entonces, esto de las divisiones y los bosquejos, los esquemas, la estructura, eso depende de cómo lo estudiamos, de cómo se estudia. No hay un esquema específicamente único y que repartimos para todos, ¿no? Así no se plantea. Cada comentarista, cada biblista, entonces le da un énfasis algunos están mucho más adecuados a lo que el libro trata de proponernos. Por ejemplo, me gustan, por ejemplo, este de acá, ¿no? Este es muy claro, está, digamos, estructurado de una manera en cuanto al, digamos, a lo que ocurre, a lo que se va narrando, ¿no? Tres momentos, ¿no? Tres momentos. Acá hay cuatro momentos. Entonces, la primera parte, la opresión o el proyecto de muerte, ¿no? Así lo pone Pigli. Luego, del 23 al 13:16, la segunda parte, la liberación como proyecto de vida. O sea, aquí ya tiene otra intención, si se dan cuenta, que se le va agregando a la estructura del libro, ¿no? En la primera es una estructura natural, ¿no? Acá ya es una temática, ¿no? Del 13 al 17, al 18, 27, está la tercera parte, los peligros del tránsito hacia la tierra que fluye leche y miel y los primeros amagos contrarrevolucionarios. O sea, aquí tiene una concepción mucho más, digamos, de cuerpo, de comunidad y un sentido más social inclusive, ¿no? Y 19.1 al 40:38, la cuarta parte, ¿no? Las bases para la nueva sociedad, ¿no? Entonces, hay un proyecto de vida, un proyecto de sociedad nueva, de una construcción de un pueblo. Es lo que podíamos hablar de los pueblos que buscan su libertad, ¿no? ¿No? Y su búsqueda de identidad, y la búsqueda de ser y lograr finalmente ser un pueblo, ¿no? Y tomar una ruta, ¿no? Y construir una sociedad, un nuevo proyecto. Esa es la idea que plantea aquí. Entonces tiene una connotación de corte política, si se quiere, ¿no? Esta idea. Ahora, este, por qué tener una comprensión del libro de esa manera? Porque el libro justamente nos lleva a eso, ¿no? O sea, hay elementos aquí de situaciones políticas. Está Faraón, ¿no? Que su gloria, su poder se basaba en desarrollar a su pueblo y desarrollar su gloria, pero en base a pueblos oprimidos, ¿no? Y a los esclavos, ¿no? Los esclavos eran la herramienta de trabajo para la gloria de Faraón, en estos pueblos que estaban sirviendo a Faraón. Y ese es uno de los elementos que el libro muy bien nos explica, ¿no? Cuando Moisés, por ejemplo, va ante el Faraón y dice Dios que dejes ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto.
¿no? La palabra abodá aparece ahí, ¿no? Para que me adore en el desierto, para que haga culto en el desierto. Se puede traducir de esa manera: servir, hacer servicio, hacer culto, adorar, ¿no? Claro, inmediatamente cuando vemos ese asunto de culto, servicio, ya pensamos en un acto religioso o espiritual. Pero aquí hay una, digamos, una connotación con respecto a lo que estaba ocurriendo, o la posición que tenía Faraón frente a este pueblo, ¿no? Israel estaba sirviendo al Faraón, dijimos, que estaba sirviendo para la gloria del Faraón, le estaba dando la gloria al Faraón porque ellos estaban sirviendo, pero estaban sirviendo dominados, ¿no? ¿No? Oprimidos, ¿ya? Sirviendo, pero no siendo gratificados de alguna manera, ¿no? Entonces, ese poderoso era el Faraón, ¿no? Y lo había llevado pues a una esclavitud tal, a una presión tal, que Dios escuchó ese ruego y entonces envía, este, hace su propósito de liberar a este pueblo, y por eso usa a Moisés. Y entonces lo que Moisés está haciendo es, en alguna manera, hay una lucha política también. No solamente era una lucha espiritual, sino una lucha política, porque tenía que liberar a ese pueblo de manos de un esclavizador, ¿no? De un emperador, como era el faraón, ¿no? Que seguro que para este tiempo lo veríamos como no con buenos ojos, ¿no? Algunos inclusive, para interpretar este detalle, ponen Dios, que es el que busca liberar a su pueblo, pero al faraón lo ponen como el antidios, ¿no? Como el antidios, ¿no? Porque él estaba en esa categoría, ¿no? Entonces, no solamente había una liberación política, sino también una liberación de corte religioso o espiritual. El faraón se había erigido como Dios, ¿no? ¿No? Entonces la lucha entre ese Dios o ese faraón, ¿no? Divinizado, frente al Dios verdadero que se había revelado, ¿no? El Dios revelado, ¿ya? Que finalmente es el que triunfa, ¿no? Entonces, eso creo que es importante también tomar en cuenta en esta idea, en esta concepción primera. Y ya cuando lo espiritualizamos este concepto o le damos un sentido alegórico al tema, entonces vemos ahí a qué el faraón como sinónimo de Satanás, ¿no? El diablo que nos oprime y que Dios es el que nos viene a liberar a nosotros, ¿no? Entonces, ese es un elemento que plantea el Éxodo, entonces, ¿no? Muy bien. Eso en términos de salvación también tiene su lugar, ¿no es cierto? ¿No? Estamos esclavizados del mundo, ¿no? Del pecado, y entonces Dios manda a su liberador. Y desde esa perspectiva, Moisés viene a ser también un tipo de Jesús, ¿no? Es la proyección y es el paradigma, el modelo que va a proyectarse hacia Jesús, porque Jesús va a asumir ese rol, el rol que Moisés hizo con Israel, también Jesús va a hacerlo en su momento, en su ministerio. Ahora, eso difiere de Génesis en propósito y contenido. Génesis presenta a Dios como el Dios del pacto, el Dios de la familia patriarcal, ¿no? Y ese es el tema que está en toda la Torá, de paso, y que Habacuc en su momento, cuando interpela a Dios y de por qué él no actúa, ¿no? Porque ya está un pueblo poderoso invadiéndolo, en esta otra escena es diferente, es contraria a la escena del Éxodo, ¿ves? En el Éxodo, Dios libera a su pueblo, ¿no? De un dominador. Pero en Habacuc, Dios utiliza un pueblo, ¿ya? Y a un dominador para oprimir a su pueblo, ¿no? Así que esas dos situaciones están en la Biblia, ¿no? En el Éxodo, liberador, pero en el otro, Dios oprimiendo a su pueblo porque está castigando a su pueblo, ¿no? Y entonces por eso,
toma ese imperio, ¿no? Para que domine a su pueblo, ¿no? Los babilonios. Y cómo van dominando entonces y por eso que reclama Habacuc y el Señor le dice, bueno, este, el justo por su fe vivirá, dice, el justo por su fe vivirá. Y ese lema que luego Pablo lo toma en Romanos, ¿no? Y lo asume para el Evangelio, eh, lo que está queriendo decir ahí, y en el texto original en hebreo, se puede hacer lectura de esta manera, ¿no? El justo por su fidelidad al pacto vivirá. Porque el pacto era el centro de la vida espiritual del pueblo, ¿no? El pacto con Dios. No podían olvidar el pacto. Y de hecho que ese fue el problema en toda la historia de Israel. Israel se olvidaba del pacto con Dios. Y por eso venía la presión. Por eso venía la presión. Entonces Dios le está indicando, mira, el que no está en el pacto pues va a sufrir, pero el que es fiel al pacto vivirá, ¿no? Ahora, eh, ese pacto tiene que ver con la fidelidad al pacto, pero también de Dios que es el fiel a su pacto, ¿no? Dios siempre va a ser fiel a su pacto y el que está fiel a Dios, pues se cubrirá en Dios para que no pase nada, ¿no? Ahora, eh, esto se, eso se revela como el Dios del pacto de la nación hebrea, ¿no? Eso es lo que haga. Y esta idea del pacto, ¿no? Va a ser entonces, está desde Génesis, como hemos dicho, porque ahí empieza el aspecto del pacto con la familia patriarcal, pero en el Éxodo se renueva eso y se habla del pacto con la nación hebrea ahora, ya no solamente es con los patriarcas, ¿no? Con los padres de la nación, ¿no? Con los padres de la nación fueron estos patriarcas, ¿no? Eh, y he dicho de Moisés como precursor, ¿no? Pero es que de precursor de ese pueblo ahora liberado, ¿no? O que va a liberar y que le va a dar un estatus de nación, de poder, de pueblo. Hasta antes eran solamente tribus, ¿no? Y entre esas tribus, ¿no? Formados por los patriarcas, ¿no? Que eran los padres, ¿no? Nuestros padres, Josué hablaba acerca de eso, nuestros padres, ¿no? Y cuando se refiere a nuestros padres, se está hablando de los patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas? Abraham, ¿no? Isaac, Jacob, ¿no? Y de Jacob los 12. Y de los 12 destaca José, ¿no? Y encontramos el caso terminado en Génesis, que vimos la semana pasada también, ¿no? Algo de eso, cuando en Génesis, el último versículo habla de José muerto, ¿no? Y termina entonces hablando de muerte, cuando empieza el Génesis con vida, pero termina hablando de muerte, ¿no? Pero de la muerte de José, ¿ya? Y luego empieza el Éxodo también, con toda la historia de Israel, cómo fue y cómo fue, llegó a ser esclavo y el sufrimiento que estaba pasando, eso, ¿no? Para que luego Dios entonces los libere y haga un pacto perpetuo para con su pueblo. Ese pacto perpetuo que implicaba que esa nación iba a ser luz a las otras naciones, ¿no? Y esas naciones eh, andarían a la luz de Dios por medio de Israel, cubriéndose en el pacto que Dios había hecho con su pueblo, ¿no? Israel pues no cumplió ese propósito y él entonces el pacto lo continúa, ¿no? Pero abre el espacio, y ya no por Israel, porque igual lo iba a hacer Dios, o sea, iba a utilizar a Israel para bendecir a las naciones, a los gentiles. Pero ahora el Señor hace esto sin Israel y directamente por el descendiente de David, ¿no? Y esa es la línea de la revelación, ¿no? Esa es la guía que va a tener
el Antiguo Testamento, y en este caso el Pentateuco va a ser también el inicio de eso. Entonces Dios va preparando, ¿no? Esa descendiente, esa semilla que viene de Israel, ¿no? Del pueblo, y de ahí va a salir el Salvador. ¿Por qué? Porque dice que la salvación viene de Israel, ¿no? La salvación viene de Israel. Eso no quiere decir que Israel va a ser salvo. Todos, no. Estaba hablando de que la salvación viene de Israel desde la perspectiva del propósito que Dios estaba haciendo porque levantó a ese pueblo para traer a un libertador. Así como Moisés, ese libertador futuro, ya no solamente para ese pueblo, sino para todos los pueblos, ¿no? Que al final ese era el propósito de Dios, llegar a todos los pueblos, pero por Israel. Ahora lo iba a hacer directamente, ¿no? Y por su descendiente. Por esa descendencia, entonces iba el Hijo de Dios a manifestarse y nos iba a traer entonces la luz a todas las naciones. Y ahora por eso somos un pueblo, el pueblo de Dios, ¿no? En uno solo, ¿no? Entonces ese pueblo de Dios que estaba representado en Israel en el Antiguo Testamento ahora se amplía a todos los pueblos, ¿no? Para formar un nuevo pueblo, un solo pueblo, no uno nuevo, uno solo, ¿no? Uno solo, ¿ya? Compuesto de gentiles y de judíos. Lo dice Efesios. Y bueno, recordando esta parte de, de lo que hace entonces Dios por medio de Israel primero para plantar entonces su propósito. El propósito del libro no es solamente conservar el recuerdo de la partida de Israel de Egipto, ¿no? Hacia la tierra prometida, sino presenta las aflicciones y triunfos del pueblo de Dios, ¿no? Presenta las aflicciones y triunfos del pueblo de Dios en una etapa muy difícil, ¿no? En la etapa de esclavitud, ¿no? Y luego en la etapa de liberación, en la etapa de un pueblo libre, ¿no? Porque llegó a ser un pueblo libre, pero Israel no se portó pues como un pueblo libre, ¿no? Fue muy difícil y por eso que tuvieron que rodear eh, el desierto 40 años, rondando 40 años. Claro, algunos dicen que eso no ocurrió, no hay datos arqueológicos, no hay muestras acerca de esto, se han buscado en el desierto vestigios de esto, pero no hay nada, ¿no? Pero de hecho que este proceso que narra el Éxodo, nos muestra cómo Dios se fue puliendo o fue, mm, yo digo, eh, a los que estaban fieles al pacto, ¿no? A ellos, pues, Dios los preserva, ¿no? Y de todos los que salieron de Egipto, solamente dos entran. Cuando decimos dos, entonces, ¿cómo? ¿Y el pueblo dónde está? No, los que entraron del pueblo fueron los que nacieron en el desierto, ¿no? En todo ese proceso por eso creo que esa, ese estar rondando en el desierto era pues el pulimiento de Dios, de aquellos que eran rebeldes y que no confiaron en Dios, entonces los tuvo que ir desapareciendo, ¿no? Hasta que viniera un pueblo que no esté ligado a a ese Egipto o a ese sueño o a extrañar al Egipto que le daba que lo había hecho esclavo, pero que se había acomodado a esa situación, no se habían conformado a esa situación. No pensaban en ellos como pueblo, ¿no? Sino como grupos de esclavos, ¿no? Como serviles. Y ahí les cambia la idea, porque no tienen que ser serviles, tienen que servir a Dios, pero no ser serviles, ¿no? Dejando de ser oprimidos. Bueno, los primeros 18 capítulos habla del proceso de liberación del pueblo, el llamado a la zarza y preparación de Moisés, ¿no? Que en nombre de Dios actúa y se enfrenta al faraón, quien por su dureza hace que la mano de Dios se vea fuerte en las 10 plagas a la tierra,
Así se logra la salida para que Israel sirva al Dios vivo. Del capítulo 19 al 40 habla de la ley dada por Dios, mostrando sus requerimientos, y resalta el pacto de Dios con Israel y la forma de adoración reunidos en el tabernáculo, que era la presencia de Dios y el lugar para adorarlo, ¿no? Aquí hemos dicho la clave de la palabra clave, por lo dicho, es abodá, ¿no? Abodá. Abodá, que se puede traducir como adorar, ¿no? Servir, trabajar también, ¿no? Porque abodá habla de eso, de labor, trabajo, ¿ya? Pero también, ¿no? Entonces, y tiene un sentido de adoración también, ¿no? Son los tres conceptos, por lo menos, que podemos trabajar con abodá, ¿no? No que son sinónimos o que, eh, digamos, es una tres definiciones o tres palabras diferentes que se escriben de la misma manera, no. No es una misma palabra que tiene esa connotación, ¿no? El uso que se le da, ¿no? Entonces, él deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, es una afrenta contra Faraón, porque ¿cómo? ¿Qué quieren estos? ¿Ya? Estos están a mi servicio, están a mi servicio, ya están trabajando para mí, ¿no? Es para mi gloria. ¿Qué tienen que hacer allá, ¿no? Adorando a su Dios o sirviendo a su Dios? Eso es, entonces, este, negar la gloria del faraón. Entonces ahí viene por eso el problema y la dureza, ¿no? Vemos a Israel en Egipto, su situación difícil, Dios enviando un libertador, el actuar de Dios sobre el pueblo opresor, la revelación de Dios como el yo soy o el que siempre estaré, ¿no? El comienzo de la travesía, las instrucciones acerca de la Pascua, la persecución del faraón y la obra de Dios al abrir el Mar Rojo. El cántico triunfal, ¿no? El comienzo de la queja del pueblo, el campamento en el Sinaí, la ley de Dios para Israel, ratificación del pacto, instrucción de construir el tabernáculo, los sacerdotes y sus deberes, la adoración del becerro de oro y la consecuencia para el pueblo, la intercesión de Moisés, la gloria de Dios, la renovación del pacto y la construcción del tabernáculo, ¿no? Tabernáculo de reunión. El libro empieza hablando de esos aspectos, que Moisés nace en circunstancias adversas para su vida, comenta esto también ahí, ¿ya? Eh, los israelitas entonces estaban en opresión en Egipto, ¿no? Hay opresión en Egipto, capítulo 1, del 11 al 14, ¿no? Y nace en un momento de crisis para su pueblo por una orden, una ley que mandó el faraón, ¿no? Matar a todos los niños, a todos los varones israelitas, ¿no? Les daba, le preservaban la vida a las niñas, a las mujercitas, pero a los varones la orden era matarlos, ¿no? Entonces era un genocidio, un infanticidio, ¿no? Matar a los varones de un pueblo, imagínense, ¿no? Eso es un genocidio, es un infanticidio, ¿no? Esa orden también, por ejemplo, de control de natalidad, muchas veces aplicadas de ese modo, que en muchos casos no han sido juzgados, ¿no? Pero que han hecho que mucha gente, este, digamos, no hayan podido tener a sus hijos, ¿no? Bueno, ese es otro caso también. Pero en genocidio e infanticidio, capítulo 1, versículo 15 al 16. Moisés, que es salvado de la muerte al ser puesto en la ribera del Nilo y ser encontrado por la hija del faraón, capítulo 2, 1 al 6. Aquí entonces vemos a Moisés salvado, ¿no? Y eso es lo que significa justamente su nombre, ¿no? Que de paso, el nombre Moisés, Moshe, ¿ya? Moshe,
no es nombre judío, no pertenece a Israel el nombre, ¿ya? El nombre es egipcio, ¿ya? El nombre es egipcio, Moshe, Moshe. Y tiene la misma connotación del nombre de Ramsés, Ramsés, Moisés, ¿no? Salvado de las aguas, ¿no? Salvado de las aguas. Y aquí vemos la vocación que se muestra en el capítulo 3 al 4:17. La autopresentación de Dios. Dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿no? Capítulo 3, 6. Esa es la forma en que Dios se presenta a Moisés. Y reconocer esa concepción que sus padres, los patriarcas, ¿no? Habían promovido en el pueblo, ¿no? Que nuestro padre, ¿no? ¿No? O que nuestros padres tuvieron su Dios, y ese Dios, el Dios de nuestros padres, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿no? Eh, es muy bonita esa parte, que de paso ya Abraham, Isaac y Jacob murieron, ya no están, pero dice en el texto de la Biblia que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Eso implica que Abraham, Isaac y Jacob tienen la vida de Dios, ¿no? Tienen la vida de Dios. Entonces, Dios es Dios de vivos. Y aquí hay que aclararlo un poquito, ¿no? Porque se trata de que Dios sea un Dios de vivos al estilo de la criollada, de la malcriadez, del vivo, ¿no? De que se aprovecha del otro, ¿no? Ese es el vivo, de acuerdo a nuestra sociedad, ¿no? ¿No? Y algunos creen que eso también es bueno, pues, ¿no? No, eso es malo, realmente malo, porque el que se cree vivo no es vivo en realidad, ¿no? ¿No? En realidad, ese vivo es tonto, ¿no? Eso me hace acordar a una canción del trío Mar del Plata, un trío de canciones argentinas, ¿no? Un trío evangélico. De repente, como parte de esto, a la mitad voy a buscar si tengo esa canción de Trío Mar del Plata para que ustedes lo escuchen. Eso del, del vivo tonto, ¿no? Y el tonto vivo, ¿no? En cómo va mostrando esa idea que les estoy mencionando ahora, ¿no? Esa idea del muchacho que se le cree, que palomilla y aprovecharse del otro y reírse de eso y burlarse, que eso es vida, ¿no? Entonces, esa viveza criolla que está en nuestra sociedad, de paso, y que es la que está tan enraizada que ha hecho que la corrupción sea parte de nuestra cultura, ¿no? Todo está lleno de eso. Y entonces, esa idea no es la que está planteando acá la Biblia. La Biblia, cuando está planteando de que Dios es el Dios de vivos, está diciendo que Él es el Dios de la vida, que da vida a los hombres. Por eso es Dios de vivos, ¿no? De aquellos, es Dios de los que reciben la vida de Dios, ¿no? Es que vivimos porque Él vive, ¿no? Él vive y nosotros vivimos. Por eso es Dios de vivos. Entonces aquí está la vocación, la zarza también, el diálogo entre Dios y Moisés y esa autopresentación de Dios, ¿no? Que aparece en el capítulo, en ese diálogo entre Moisés, ¿no? A partir del capítulo 3, 6, 4 al 17, ¿no? En esa autopresentación de Dios hay un discurso inicial y una misión que se le propone a Moisés, ¿no? Y la primera objeción de Moisés es, ¿quién soy yo? ¿No? Si quisieran ver ustedes en el texto
de su Biblia. Ahí está Éxodo 3, ¿no? Es la revelación de Dios. Dios se le revela a Moisés. Es, parece tan rápido, ¿no? Porque los dos primeros capítulos hablan de la vida de Moisés, ¿no? Y, bueno, la vida del pueblo y la vida de Moisés, ¿no? Pero el capítulo 3 ya está hablando de la misión que Moisés va a recibir. Claro, de hecho, vemos a Moisés en el desierto. Moisés no vivía en el desierto, Moisés había sido preparado, ¿no? Y formado en palacio como príncipe, ¿no? Pero en una situación él es descubierto porque él trató de hacer justicia a un esclavo y mató a un egipcio, ¿no? Y eso lo habían eh, lo- en un momento cuando él También. quiere separar a unos israelitas y lo encaran a él, y dice, ¿cómo? ¿También nos quieren matar así como mataste al israelita? Y entonces él, al verse descubierto, él huye, ¿no? Por lo menos sí dice el texto aquí, él huye al desierto, ¿no? Y ahí, en medio de eso, estando como pastor de ovejas, ¿no? Las ovejas de su suegro Jetro, ¿no? Que de paso se casó en el desierto, ¿no? Y en Madián, y recibe el llamado de parte de Dios, ¿no? Bien, ese llamado es un llamado bastante particular, ¿no? Parece que el, aun cuando Moisés tuvo 40 años en el desierto y la verdad que todo lo que había aprendido en Palacio lo desaprendió, ¿no? O sea, hubo una concepción didáctica de parte de Dios para la vida de Moisés, ¿no? Primero lo manda a, a Palacio, ¿no? Para que sea tratado como hijo del faraón o hijo de la hija del faraón, ¿no? Y criado como príncipe, ¿ya? Y aprendió, pues, ¿no? Aprendió todos los aspectos que corresponden a un príncipe, ¿no? Y a un futuro estadista, ¿no? Según la narrativa, Moisés, entonces le tocaba ser el siguiente faraón, ¿no? El gobernante en Israel, perdón, en Egipto. Pero él al hacer esta justicia o al tratar de hacer justicia en este lío que hubieron entre israelitas y ser descubierto de la muerte que había realizado, del asesinato que hizo con frente a un egipcio, ¿no? Que le estaba lastimando a un israelita. Ahora él huía al desierto, ¿no? Y se encuentra apacentando sus ovejas, ¿no? Dice aquí, en el capítulo 3 y llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Y ahí se le apareció el ángel de Jehová, en una llama de fuego, en medio de una zarza, ¿no? Y lo que vio en esa zarza él, dice, miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Un fenómeno extraño, y seguro por los estudios que todavía quedaban por ahí, hemos dicho que en el desierto él tuvo que desaprender, ¿no? Aprendió en Egipto, desaprendió en el desierto, y otra vez tiene que aprender el Señor. O sea, lo lleva a una etapa, lo que algunos llamarían en este momento, cuando se habla acerca de eso en educación, se le llama el, el modelo de construccionismo, ¿no? El construccionismo, ¿no? Es decir, aprender para desaprender, para luego aprender, ¿no? Y, y en este aprendizaje, eh, él encuentra algo que sí le llamó la atención y de hecho que podía, como un hombre preparado, ¿no? Tenía capacidad de observación. Él cuando miró esta zarza no es porque
esa curiosidad humana podría ser también, pero el hecho, la actitud del investigador, ¿no? Del que sospecha en algo y no se queda con la inquietud ahí, ¿no? Quiere saber qué cosa es, quiere saber de dónde se produce esto, por qué motivo, qué hay detrás, ¿no? Eso es lo inquietud. Dios, viendo esa naturaleza de Moisés, hace esto, ¿no? Y entonces se presenta en esa zarza que ardía y no se consumía. Por eso él dice, eh, iré yo ahora y veré esta grande visión y por qué causa la zarza no se quema. Él entonces, ese fenómeno le llamó la atención y eso quiso investigar, ¿no? Y ahí es donde se encuentra con Dios, ¿no? Esa es una teofanía, ¿no? La teofanía, la presencia de Dios, la manifestación de Dios, ¿no? Es una teofanía de Dios. Aunque aquí habla del ángel de Jehová, que no es, en la Biblia cuando habla del ángel de Jehová, no es un ángel especial que está al servicio de Jehová, ¿no? Como un ángel particular o como los ángeles que se han mostrado en el relato de la Biblia, como por ejemplo Gabriel o como Miguel, ¿no? Que parece que tienen ciertos niveles dentro del orden angelical. Aquí el ángel de Jehová es más allá de eso, ¿no? Cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, está hablando de la misma presencia de Dios, de la misma presencia de Dios. O sea, no es que haya un ángel especial que está a servicio de Dios y que envía a Dios, no, sino que es el mismo Dios, ¿no? El ángel de Jehová. Y esto lo ponen también como tipo de Jesús, ¿no? Que él vendría a ser ese ángel de Jehová, ¿no? Entonces, en el Salmo, cuando dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿no? No es que es un ángel, ¿no? Al servicio de Jehová que nos protege a nosotros, ¿no? Ni hay esa idea de un ángel especial dado para ti, ¿no? Tu ángel de la guarda, dice, ¿no? ¿No? Ángel de la guarda, ¿no? No sé quién inventó esa idea del ángel de la guarda, ¿no? Dulce compañía, ¿no? No te apartes de mí, ni de noche ni de día, dice, ¿no? Esa figura católica en realidad no es evangélica, ¿no? De paso, nosotros no tenemos una concepción angeliológica o unas creencias sobre ángeles, ¿no? Que sí está muy ligado en el mundo católico, ¿no? La gente muy fácilmente habla de los ángeles. Y creo que sí hay un orden angelical que Dios da para que ministre a sus hijos, sí, pero ya más allá de eso, manifestaciones angelicales y cosas así, ya eso sí entra dentro del mito y de la religión, ¿no? ¿No? Eh, no he visto caso ni tampoco se acuña tradición de parte del mundo evangélico, aunque por ahí hay algunas cositas, sí, en el mundo pentecostal, posiblemente sí las hay, sí. Pero eso se nota mucho más en el mundo católico, ¿no? Por eso es que cuando alguien fallece, por ejemplo, hoy día, esta es la onda que hay ahora, ¿no? ¿No? Entonces, ya no solamente ruegas por la persona, por su alma, dice, ¿no? Que es una típica del mundo católico. Lo que ahora dicen es que el pariente que ya murió ahora se ha convertido en un ángel. Es un ángel para guardarte ahora, ¿no? Es un angelito, ¿no? Y entonces, es el que ahora te va a proteger. Esa es una concepción de paso, de las religiones paganas, ¿no? Del mundo romano, del mundo griego. En el mundo romano y griego, un pariente moría y entonces se convertía en un protector de la familia, ¿no? Entonces había unos idolillos o unos diosesillos que eran domésticos, ¿no? Que eran para la familia, que especialmente eran los que habían muerto, ¿no? Entonces esa idea ahora se ha remontado a
a tiempos modernos, ¿no? A nuestro tiempo contemporáneo y vía la religión, entonces se acepta esa concepción, ¿no? Hay mucha gente en las redes, ahí tú encuentras eso, ¿no? ¿No? No llores a tu pariente porque ahora se ha convertido en un angelito, ¿no? Ahora te está cuidando en el cielo. Bueno, ahora, no sé si alguien quiere hablar, parecía que había un micro por ahí. Bueno, entonces empieza la conversación ahí, ¿no? Eh, y en el 3:11, cuando Dios le conmina, le da la orden, ¿no? Dice, el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión porque los egipcios los oprimen, el versículo 9. Y el 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y el 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿No? ¿Quién soy yo? ¿No? Bien. Esto de quién soy yo, nos plantea otra cosa, aquí la promesa de Dios. Y él responde, ve porque yo estaré contigo y este será por señal de lo de que yo te he enviado, ¿no? Estaré contigo, ¿no? ¿Ya? No te preocupes que yo estaré contigo. Y ese estar contigo tiene que ver con el yo soy, el que soy, ¿no? Eh, que es la idea, porque después te paso, lo dice Moisés, dice, eh, eh, es que he aquí llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaré, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? 14. Y él respondió, Dios, a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirá a los hijos de Israel, yo soy el que envió a vosotros. ¿Mm? Y aquí la idea de yo soy, que está en presente en la traducción aquí, en realidad es la idea de yo soy el que seré, yo soy el que estaré contigo. Ese es el sentido del nombre. No te preocupes, yo estaré contigo. Y dile a ese que Dios estará conmigo, es el que me ha enviado, ¿no? Ahora, eh, aquí entonces aparece esa idea, ¿quién eres tú? Yo soy el que soy, o yo soy el que seré, o que yo soy el que estoy contigo, ¿no? O estaré contigo, porque está de esa manera. Y se puede traducir de ese modo porque la verdad que en el hebreo no hay tiempos, ¿no? En los verbos no hay tiempos. No hay esa idea de presente, pasado, futuro, como es bien explícito en el castellano, ¿no? En el hebreo lo que describe son estados del verbo, estados que pueden manifestarse en un tiempo pasado, un tiempo presente o un tiempo futuro. Por eso es que fácilmente se puede traducir, yo estaré contigo, ¿no? Diles que yo estaré contigo, te manda, ¿no? Bien, hay una renovación del envío, dice 14, ya lo hemos mencionado, Dios, así dirás, ¿no? Y, y bueno, luego en la tercera objeción de Moisés dice, y si no me hacen caso, el 4:1, ¿no? Porque la primera objeción es quién soy yo, la segunda es quién eres tú, y la tercera, ¿no? Y si no me hacen caso, ¿no? Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te apareció Jehová, ¿no? Ya ahí aparece el nombre de Jehová o Yahvé, ¿no? Que en realidad no se descubre fácilmente aquí, ¿no? Ese es, eh, no dice Jehová te envió, ¿no? No dice en nombre de quién eres, de Jehová, no dice, yo estaré contigo, yo soy el que estaré contigo, ¿no? Ahora, entonces hay prodigios que se van a manifestar. Dice. Y Jehová dijo que eso es que tienes en tu mano. Y él respondió una vara, y él le dijo, échala a la tierra. Y la echó a la tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huyó de ella. Y entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano.
Por esto creerán que te he aparecido o te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿no? Él sigue con su objeción, la cuarta objeción, ¿no? No sé hablar. Entonces dijo Moisés, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aquí algunos dicen, no, que él era tartamudo. No, no es que él era tartamudo, no era tartamudo. Lo que está hablando es que su elocuencia, esa elocuencia que él había conseguido en su educación en palacio, ya no la tenía, pues. Imagínense, pues, viviendo en el desierto, 40 años y pasteando, ¿no? Las ovejas que no eran suyas, solitario él. ¿Con quién iba a hablar? ¿No? Una persona que vuelve del vino, del desierto y no se comunica con otros, al tiempo pues va a perder su concepción de sus palabras, ¿no? No tiene contacto con documentos, con libros o con comunicarse con otros para cambiar ideas, ¿no? Entonces pierde pues su conexión y pierde toda su isolación de su lengua, ¿no? Eso es lo que está queriendo decir acá, ¿no? Muy bien. El 11 y 12 es la respuesta. Jehová le responde, quién dijo la boca al hombre? ¿O quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? ¿Ya? Muy bien. Y la quinta cuestión, pues, envía a otro, ¿no? Y dijo, ay, Señor, envíate luego por medio del que debes enviar, ¿no? O sea, le está diciendo, envía a otro, ¿no? Y, y ahí es donde Dios le va a decir, muy bien, como Aarón está mucho más fresco, dice que le dice de esta manera, ¿no? Eh, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y aquí que él sabrá recibirte y al verte se le dará en su corazón. Tú lo harás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayan de decir. ¿Bien? Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Eso nos muestra que la figura de las relaciones, de cómo trataba a Moisés, no es como nos cuentan las películas, ¿no? A Moisés yendo ante Faraón y diciendo, mira, Faraón, deja ir a mi pueblo, dice Dios. Quien decía eso era Aarón, porque acá dice, ¿no? Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que hayan de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca. Aarón iba a ser como el traductor, ¿no? Como el intérprete, ¿no? De Moisés, ¿no? De todo lo que tenía que decir Moisés, iba a ser el interlocutor, ¿no? Un poco parecido a lo que la figura que aparece cuando llega, a ver, creo ir a Troas, me parece, cuando llega a Troas Pablo con Timoteo, ¿no? Y no, con Bernabé, ¿no? Y dice el texto ahí que Pablo era el que predicaba y Bernabé, pues, él estaba acompañándolo, pero que había señales y todo eso, ¿no? Pero en la figura la gente de ese pueblo pensó que esos eran dioses, ¿no? Porque en su tradición religiosa, este, Zeus no era el que hablaba, sino que o Zeus hablaba, pero la gente no entendía y tenían que interpretarle a él, y entonces era Hermes el que transmitía, ¿no? La interpretación, ¿no? Entonces siempre tenía que estar Dios y al lado el otro Dios que era su traductor, ¿no? Hermes en ese caso, o también llamado Mercurio, ¿no? Así aparece en el texto de hecho de los apóstoles, el Mercurio. Entonces la gente creyó que era eso porque Pablo era Mercurio y Bernabé era Júpiter, ¿no? Porque el que hablaba era Pablo. En este caso acá dice Moisés,
Aarón va a hablar, ¿no? Y dice, él será como tu boca y tú serás como Dios, dice, ¿no? O sea, ¿no? Es una representación de la antigüedad donde la divinidad siempre necesitaba de un interlocutor, ¿no? De un intérprete, ¿no? De alguien que comunique el mensaje, ¿no? Esa es la idea que plantea aquí. Bueno, Aarón entonces será tu boca, ¿no? Y viene la orden final. Eso es lo que encontramos en este pasaje. Moisés y la gran manifestación poderosa de Dios para liberar a su pueblo, capítulo 5 al 12. Dios prepara a Moisés y le da un gran encargo que le es difícil y que en un primer momento Moisés se siente que siente eso de hacer el encargo, pero Dios les promete estar con él en todo tiempo, ¿no? O sea, siente la carga y no quiere hacer ese trabajo porque era monumental y además una responsabilidad de un proyecto en que difícil, pues, de poder hacerlo si no es acompañado de Dios, ¿no? A pesar de las limitaciones de Moisés, él es enviado y va con el poder de Dios y con grandes milagros hará la liberación de Israel. Esto no será fácil, la oposición de Faraón será un gran tropiezo, pero Dios traerá las plagas que abatirá a Egipto, ¿no? Que son 10 plagas de paso, no son 7, ¿no? No sé por qué en la tradición católica hablan de 7 plagas, no entiendo, pero son 10 plagas, ¿no? Preparación ahora para la salida y la Pascua, ¿no? Dios le indica a Moisés que el ángel de la muerte pasará y matará a los primogénitos de la familia. Por eso manda que sacrifiquen un cordero y pongan la sal en la puerta para que sean librados de la muerte. También ordena que hagan una cena que recordará ese tiempo. Esa cena va a ser perpetua, es la cena pascual, ¿no? En donde se mataba o se sacrificaba un cordero en conmemoración de este acto de liberación, ¿no? Faraón al final de la 10ª plaga ordena que Israel entonces se vaya de Egipto. Y ahora la salida, encontramos aquí, y, y el cruce del mar de los juncos. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo es eso de mar de los juncos? No, yo sabía que era el mar rojo, ¿no? Bueno, creo que ahí ha habido un error de traducción, ¿no? Que se produjo en la Septuaginta y también en la Vulgata, donde la palabra junco, que aparece en el texto hebreo, ¿no? Se, se le cambia, creo, una letra por ahí y aparece la palabra rojo, ¿no? ¿No? Y bueno, también entonces la parte no es el mar rojo exactamente, sino es el mar de los juncos, ¿ya? Ahora, luego de la Pascua, el pueblo sale al desierto para comenzar la peregrinación hasta la tierra prometida, que podía haberlo pasado en 3 meses, ¿ah? No más, pero ya sabemos que pasaron 40 años, ¿no? Moisés libera a la salida y el faraón al ver la pérdida de sus esclavos recapacita y va en busca de ellos para impedir su liberación. El pueblo llega al Mar Rojo o Mar de los Juncos y cree que están atrapados, no pueden pasar y el faraón está detrás, pero sucede el milagro, ¿no? El milagro, Moisés extiende la vara y se abre el mar, ¿no? Ese es el relato que aparece así en el texto. Parece increíble que eso suceda. Eso solamente, bueno, por un lado uno dice, bueno, solamente se tiene que aceptar por fe. No es tanto por ese lado. Me parece que las maravillas de Dios pueden permitir estos actos también, ¿no? El pueblo pasa y el ejército egipcio es atrapado en el mar y mueren todos, ¿no? Eso viene a ser la primera victoria de este pueblo, sin luchar, ¿no? Sin agarrar las armas o que eso sí va a suceder de paso en la etapa cuando Josué ya toma el pueblo, ¿no? Y él prepara un ejército y hay conflictos, ¿no? Y prepara buenos soldados, ¿no? Para la lucha, para la batalla. Pero en este caso no es así, ¿no? Es el poder de Dios que libera a Israel de sus perseguidores, de sus captores, ¿no?
Israel en el desierto ahora son libres, y aquí va desde del Éxodo del 19 al 40, ¿no? El relato empieza con la llegada de Israel al desierto de Sinaí, ¿no? Y aquí hay un bosquejo general, ¿no? En el Sinaí, en general, del 19 al 40, se va a manifestar la ley, es decir, es la etapa de la ley en el Sinaí, ¿no? Y vemos entonces en esta parte la preparación del pueblo, capítulo 19, 1 al 25. La ley moral ahora, capítulo 20, 1 al 26. La ley civil, capítulo 21, 1 al capítulo 23, 19. El pacto de Dios con Israel, capítulo 23, 20 al capítulo 31, 18, ¿no? El pacto que hace Dios con su pueblo. Y quebrantamiento y renovación del pacto. O sea, no duró mucho tampoco, ¿no? El pueblo fue infiel, pero Dios los perdona y renueva el pacto, ¿no? Capítulo 32, 1, 40 al 38. Ahí termina el libro del Éxodo, ¿no? En cuanto a su bosquejo y a su tratamiento temático, ¿no? Hay entonces el pacto con Dios y la renovación del pacto con Dios, ¿no? Que implica este, el, el estar fiel a la Torah, ¿no? ¿No? A su palabra. Bueno, de esto vamos a mirar entonces en la segunda parte, ¿no? Aquí vamos a hacer un comentario acerca de lo que hemos visto y el relato que hemos planteado. A ver, alguna eh, pregunta o aporte, también algún cuestionamiento, todo es bienvenido. Pastor, una consulta. En Ya, el capítulo 4, el versículo 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón Levita? Aarón Levita. Ya aquí todavía no estaba, eh, no estamos en el libro de Levíticos para saber de que Aarón iba a ser sacerdote. ya. Ya, pero ya sabemos que Aarón viene de la tribu de Leví. ¿O cómo es esto? Claro, él era de la tribu de Leví, ¿sí? La tribu de Leví. Y Dios Por eso dice levita. claro, por eso dice levita, porque era de la tribu de Leví, pero todavía no estaba haciendo funciones en el templo o en el tabernáculo, que eso Ah, ya. eh, Dios va a indicar que los levitas se dediquen a tiempo completo a esa tarea, ¿no? No hay Entonces, otra ahí tarea. donde traza la línea arónica, ¿no, pastor? De ahí para Sí, adelante claro, ya traza la exacto. línea arónica. Sí, eso va a ser en el proceso cuando ya ellos son liberados, ahí es donde se va a ordenar al pueblo y también el hecho de la descendencia de Aarón, los sacerdotes y todo lo que tiene que ver con sacrificio. La indicación que hace Dios, ¿no? De construcción del tabernáculo, que eso va a ser en el desierto, ¿no? Ujú. En el Claro, momento, en en este el libro momento de de Levítico lo llamado, vemos. no, no aparece eso, sí. Mm. Ay, 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 ay. Yo me estaba confundiendo un poco porque estaba ordenando mis ideas, pero ¿cómo allá? Entonces Dios llama a Aarón para que le dé eh, la, 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 la ley, ¿no? Le bendice con su generación, viene pues los sacerdotes de la línea de Claro, Aarón. claro, claro. Pero eso es posterior, como digo, Ya, ya no en pastor, este gracias. momento. Y En este gracias. momento, sí, Aarón es levita, Ah, exactamente, porque era gracias. de la tribu de Leví, ¿no? Todavía en ese momento, digamos así que el levita no era todavía el servidor, Sacerdote. ni tampoco era sacerdote, ¿no? Claro. Ah, ya, Porque no había tabernáculo, no se había edificado todavía el tabernáculo, claro, ¿no? claro. Ese es otro proceso, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Pastor, cuando hablamos, cuando Moisés está hablando, bueno, yo entendía,
bueno, justo hoy lo estaba leyendo nuevamente Éxodo, y ahí quedamos en la parte donde dice que se presenta el ángel de Jehová, ¿no? Yo lo entendía, que era un Ya. ángel, que era de Jehová, pero ahora usted nos está diciendo que era la misma presencia de Jehová. Mm. Entonces, llegamos que ese es el único que puede ser correcto, que él es mismo Jehová. Es una forma de llamarse Jehová también, el ángel de Jehová. Sí, sí. Todas las veces que habla el Antiguo Testamento, habla del ángel de Jehová y la presencia de Dios mismo. Sí, sí. Entonces, ya hemos dicho que no es un ángel especial, ¿no? Que hay muchos ángeles especiales al servicio de Dios y administradores de los hombres, pero no es esa categoría, ¿no? Aquí es un ser especial que tiene su, digamos, su divinidad, ¿no? Su expresión divina se muestra ahí. Entonces, es Dios, ¿no? Esa es la idea que se plantea. Sí. Muy bien. Pastor, una pregunta, pastor, con respecto a Moisés. Eh, bueno, muchas prédicas he escuchado con Moisés, pero Moisés fue preparado para ser faraón, Así. pero no tenemos más información, solamente unas suposiciones, ¿no? Que No, aún faraón. sí hay documentación. Hay un libro que se llama El Príncipe de Egipto. Ahí Ya, está relatos de ese tipo, ¿no? Hay algunos relatos que hablan acerca de eso. Sí. Y de ahí se basa también de paso, ese documento ha sido la base para eh, digamos, desarrollar esa película de los 10 mandamientos, ¿no? ¿No? Que eh, plantea la vida de Moisés en palacio y todo eso, ¿no? Bueno, entonces no era un tardo para hablar Moisés, era un hombre muy hábil, muy inteligente, incluso era diestro también en habilidades de guerra, porque sí, eso sí, es, claro, eso es lo que se preparan los claro, príncipes, ¿no? claro, así es. Y Fue estaba educado por los instruido en todo el conocimiento de la época, ¿no? ¿No? Eso es lo que Todos ocurre, los adelantos. eso ocurre por ejemplo, con las familias reales, ¿no? Ya, en los Ujú. países donde todavía la realeza existe, ¿no? Entonces, mantienen al rey y los hijos del rey, entonces son capacitados, preparados, ¿no? Son especialmente para que con miras a ser reyes, ¿no? Aunque ahora ya no gobiernan, ¿no? Pero de todas maneras esa es la tradición, ¿ya? Y los preparan bien, ¿no? Su estudio, su formación, su capacidad, su relación con, ¿no? El tratamiento de estadista, de todo, es toda una cosa interesante, ¿no? Una preparación única que recibe, ¿no? ¿No? Ya, Que es diferente al trato común y corriente, ¿no? ¿No? Aún creo que si hay oportunidad y capacidad para formar a nuestros hijos o que nos hayan formado en un colegio especial, ¿no? De gran categoría, ¿no? Aún así, eso en ese nivel no, la educación de un rey, de un príncipe es mayor que eso, ¿no? Está más allá que eso. Sí. Hay algunos casos en donde los príncipes pues son, eso ya es la orden de los reyes o de la familia real, que si quieren a su hijo prepararlo para que se relacione con la gente, lo mandan a un colegio pues, particular, ¿no? Nada más. ¿Ya? Pero la mayoría siempre lo hacen de una manera especial, ¿no? Sí. Bueno, Doctor, lo que nos explica ahorita es un bosquejo temático, dice, ¿no? sí, sí, En el trabajo se había separado por lo que es la narrativa y una parte del código sacerdotal. Eso es lo que he hecho en el trabajo, ¿no? sí. Es, ya. Una consulta quería hacerle solamente, bueno, aparte de eso, también se dice que el pueblo de Israel no solamente vino con los hijos de Jacob, sino con una tribu que eran los Ixus. ¿Sabe algo de eso, de los Ixos?
No, los hicsos fueron los que, y también los hititas y otros más que fueron gobernantes en Egipto, ¿me entiendes? ¿Ya? Una, ¿cómo le llaman esto? Un linaje de reyes, ¿no? Aquí en general la Biblia habla de Faraón en un sentido general, ¿no? Eh, Hay faraones y faraones, pero no siempre son de la misma línea, ¿ya? Hay dinastías en todo caso de faraones y esas luchas de cómo cambiaron, ¿no? Eso se ha dado a lo largo de la historia de Egipto, ¿no? Así que la Biblia muestra simplemente a este faraón que tampoco conocemos más allá. Algunos dicen que es Ramsés II. Eso es una tradición, no está exactamente vinculado. No sabemos cuál fue el faraón ese de la época de Moisés, ¿no? Lo que pasa es que Ramsés II es muy reconocido, pues también, ¿no? Para Egipto. Y por eso lo relacionan. Muy bien. ¿Alguien más? A ver cómo están nuestras hermanas. Sol, Surin. En algo tienen algo en común nuestras hermanas. Uno que son cuñadas. Y tienen su nombre con con la letra S, ¿no? Inicia con la letra S, ¿no? Sol, Suli. Bueno, ¿qué les ha parecido este viajecito así, rápido, de un resumen de los 40 años que vivió, y un poquito más, posiblemente, ¿no? Porque hemos contado la historia anterior, el nacimiento de Moisés y todo eso, ¿no? Y la época de la esclavitud, ¿no? Son más de 40 años en todo caso. O sea, porque Dios llamó a Moisés cuando tenía 80 años, recuerdo, ¿no? 80 años. 40 años lo preparó en palacio, en Egipto. Después, 40 años para desaprender todo lo que había aprendido en el palacio. Y luego 40 años, ¿para qué? Para ver cómo el poder de Dios, ¿no? Se manifestaba en él y liberaba a su pueblo, ¿no? Entonces ahí se muestra un dato que también es importante. Y esto lo digo con cuidado, ¿no? Eh, Moisés se preparó, fue preparado en todo, pero después tuvo que ser, digamos, aprender en el desierto otras cosas, diferentes a las que había aprendido en el palacio. De todas maneras fue una formación, ¿ya? Pero ya no estuvo en la formación académica, ¿no? Es en el mismo terreno. Posiblemente esos 40 años tenían que ver de cómo él iba a descubrir los secretos de estar viviendo en el desierto, de caminar en el desierto, ¿no? De saber cómo manejarse en el desierto, porque iba a guiar un pueblo, ¿eh? Pueblo. ¿No? Entonces Dios lo preparó para eso, ¿ya? Pero en esa etapa él tuvo que desaprender, ¿no? Tuvo que descodificar, es decir, botar todo aquello que había aprendido para aprender esto a otra parte también, ¿no? Y para que luego, en base a estas dos capacidades, dos preparaciones de Dios, en la tercera, ahora sí pueda él estar listo para realizar esa tarea, ¿no? ¿No? Entonces hay algo también de valor en Moisés, ¿no? Su capacidad, ¿no? Que de Pastor, hecho fue la preparación que Dios hizo anteladamente. Y esto quiere decir que Dios nos prepara. Si quieres hacer una tarea, vas a tener que ser, como dijo Billy Graham una vez, ¿no? Dice, ¿qué le hubiera gustado a él? Dice, porque él tenía como 40 años de ministerio y él decía, solamente 3 años de preparación, ¿no? Porque antiguamente era así, ¿no? Ibas 3 años al instituto bíblico y luego 10 a la hora. Pero él decía, ¿cuánto quisiera ahora más bien haber sido preparado en Dios todos estos años
y ser utilizado con potencia en 3 años, ¿no? O sea, al revés, ¿no? ¿No? Dios capacitándote para, para hacer una gran maravilla, como hizo con Moisés, ¿no? Eh, yo le decía esto que no va a confundir porque iba a decir esto, ¿no? Que no siempre lo que uno aprende en un seminario va a servir para el ministerio. Si solamente piensas que porque ya te preparaste, ya terminaste, ya estás preparado, ya tienes tu capacidad, ahora sí puedes predicar, ahora sí puedes ser pastor, te vas a engañar a ti mismo, porque no está por ahí el asunto. Esa no es el aval, no es la capacidad, no es tu herramienta, es tu dependencia con Dios, la formación que Dios hace en ti. Y después del seminario, no sé cuál es la etapa de preparación que Dios te va a dar, hasta que luego logres servirle a Dios, ¿no? Generalmente los seminaristas piensan que no es así, entonces piensan ahí y ya cuestionan al pastor, al predicador, y quieren ser ellos, y ellos, no, yo lo haría mejor. Falso, todavía no está preparado. El que crea decir que sí, yo lo puedo hacer, ¿no? Recuerdo eso en la comparación de Pablo que decía, el que crea estar firme, mire que no caiga, ¿no? ¿No? Entonces, el que crea estar preparado para la obra, no está preparado para la obra, porque todavía falta. Cuando digas como Moisés, no sé hablar, cuando digas, no, ¿cómo voy a hacer yo? Ahí es donde estás preparado ya, ¿no? Creo que eso por lo menos es el ejemplo que nos da Moisés, ¿no? Con su vida, ¿no? De cómo un hombre que fue preparado por Dios, pero que también tuvo que quitarse esa idea de su autonomía o su capacidad o su autocapacidad para depender solamente de Dios, ¿no? Para esa gran obra. Bueno, Pastor, esa era la posición. ¿Ah? quería justamente preguntarle eso, pastor, porque a mí 40 años en el desierto para que luego en la primera vez cuando le dice, le pide que le hable a la roca y bote agua, pero no sucede en la segunda, en las aguas de la rencilla, donde golpea la roca y no Mm, glorifica a Dios. Entonces, 40 años de preparación, pastor, mira, ve, frente a un problema, como usted lo dice, no nos garantiza terminar el seminario para hacer ah, efectivamente la obra en el ministerio, ¿no? claro, Moisés pasó 40 años en el desierto desaprendiendo para aprender, pero muchas veces exacto. Sí, la presión de los problemas, tantas cosas, será pastor, pero ¿qué habrá pasado en ese momento por la cabeza de Moisés, claro, no? Porque la gente le pedía agua, 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 y en cada momento ya el hombre se sentía donde pues actúa su temperamento, ¿no? Pero habrá sido exacto. temperamental, habrá sido Moisés, pastor. No, creo que le falta paciencia en esa parte, ¿no? Él dice que era muy paciente, pero ya el pueblo pues lo llevó hasta lo sumo, ¿no? Y esto también ante una presión, porque de todas maneras el ministerio te va a llevar a tener presiones, ¿no? Y Exactamente. si tú no sabes manejar tu carácter, tu temperamento, vas a explotar y vas a hacer un desastre. Esa es la verdad, ¿no? Entonces hay que saber dosificar eso por un momento. Y por otro lado, Ujú. es, es, es que las tomas de decisiones hay que tomar en cuenta también los errores que uno comete, ¿no? En las Sí, tomas de decisiones. A veces lo que uno decide no va a ser aquello que Dios quiere, sino que por capricho a veces queremos hacer algo y al final no nos sale bien, ¿no? no, Eso sí, es lo que pasó con Moisés, ¿no? sí, pues. ¿No? Que al Pues, final, en el capricho, Dios le había dicho, no, no golpe, en la segunda vez no era golpear la roca, la primera No era, vez era golpear. Ahora sí, solamente dice, háblale a la roca y va a voltar agua. Pero él agarró y la hizo a su modo, pues ya, la primera vez me hizo esto, como funcionó, pues ahora tendrá que ser igual, pues, pero Dios me hizo esta manera. No, pero la vez pasada fue así, y ahora lo hago como la otra, o sea, no siempre las cosas van a salir, porque la primera vez te salió, ahora la segunda también, no, ¿no? Ahora, esto se lo llevan, algunos lo llevan
la idea de que como que él golpeó la roca, ya la roca había sido quebrada, Jesús fue quebrado una sola vez y ya no necesita otro quebrantamiento, sino por eso que ponen a esa roca como tipo de Jesús. Pero eso ya es una lectura a partir del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Ya? Eh, lo otro que le estoy mencionando es mucho más cercano al texto, ¿no? De ese hecho. Entonces, no siempre aquello que te salió bien en la primera oportunidad que lo hiciste, la segunda, si la repites, no siempre va a ser lo mismo, ¿no? Y Sí. sobre todo porque tiene que ser el obedecer a Dios, a la voz de Dios, ¿no? Esta vez dijo, Dios dijo esto, no dijo lo otro, ¿no? Pero el capricho pues nuestro siempre a veces, no, pues yo quiero hacerlo de esta manera. Y ahí es donde viene el problema después, ¿no? Y después lo estamos lamentando. El problema es que viene después es que no reconozcamos nuestro error, y eso sí es fatal, ¿no? Y hay que reconocer error y no echarle la culpa a la circunstancia, aquí, allá, o a que tuvo la culpa, o este tuvo la culpa, ¿no? O a Satanás tuvo la culpa, pero no, la culpa es nuestra muchas veces. El error lo cometió y hay que reconocer eso, ¿no? Que los pastores fallamos, nos equivocamos. Moisés se equivocó. Si Moisés se equivocó, ¿qué más vamos a hacer nosotros? O sea, podemos ser como personas imperfectas, factibles de cometer errores, pues nos equivocamos también. Y eso es parte de nuestra humanidad. Pero hay que estar dependiendo de Dios. Hay que tratar de en lo posible de no fallar o no equivocarnos. Y cuando nos equivocamos, corregirnos en todo caso, ¿no? Corregirnos. A Moisés le costó eso y fíjense, al final no pudo entrar a la tierra por ese detalle, ¿no? Tal fue su amargura. Y uno puede decir, ah, qué pueblo tan duro, ¿no? Que lo hizo a Moisés trastabillar, ¿no? Pero imagínense, hermano, si Moisés fue así, ¿cuántas veces ha habido esos pastores que dicen, yo soy el que mando aquí se hace lo que yo quiero y punto, ¿no? Un momentito, lo que tú quieres y Dios qué, ¿no? Y yo tener que enfrentar las situaciones así con, con ministros en el trabajo que he hecho y he tenido que decirles eso, cuidado, ¿no? Estás equivocándote, ¿no? Sí. Pastor, aún Moisés varias veces interviene y le ruega a Dios de que no raya, no desaparezca ese pueblo. Ah, bueno, ese es Varias otro lado. veces Ahí interviene está el Moisés. otro lado, El ya. otro lado, que mira, a mí me Eh, sorprende cómo clama por ese pueblo que después, ¿no? Dios le dice, déjame consumir ese pueblo y haré un nuevo pueblo, dice, ¿no? sí, Le da todavía le ofrece, pero dice, no, Señor, ¿qué van a decir las naciones vecinas? ¿Qué van a decir? sí. Mira cómo Dios clama, cómo Moisés clama, pero mira, se le ve la otra moneda, la otra cara a Moisés, Esa es la muy otra cara, ¿no? compasivo. Ahí se ve la lucidez de Moisés y del servicio que está haciendo a Dios, ¿no? Y de paso, supongo que Dios ahí estaba probándolo, ¿no? De una manera, ¿no? Mira, yo voy a reír este pueblo y contigo voy a hacer un pueblo. O sea, para que tú te glorifiques. Parece una tentación, ¿no? Pastor, perdón, ahí en la providencia, ahí Dios ya sabía que Moisés en cualquier momento ya sabía que iba a tener que golpear la roca y faltar a lo que Dios le había dicho. Pues, sí, Podemos bueno, decir, bueno, esa es otra lectura también, sí. Pero ¿no? en este caso, este, Dios sabe el corazón de Moisés, pero quiere que Moisés se exprese, ¿no? Y Ujú. ahí Moisés intercede por el pueblo. Y Dios entonces, muy bien, le dice, vamos a Pastor, seguir, ¿no? pastor, Sí, hay, hay muchas interpretaciones que se puede dar, ¿no? La verdad es que qué puede haber pasado por la cabeza de Moisés en ese momento de que golpeó la roca y por los relatos, por el relatos hay muchas enseñanzas, ¿no? Que se puede sacar, como por sí, sí, ejemplo por una decisión precipitada sale huyendo de Egipto por una decisión precipitada, alguien podría decir, no le permiten entrar a la tierra prometida el Señor, ¿no? O sea, pareciera que es un mundo que su fin termina en un mundo de derrota, porque termina derrotado la primera vez, termina derrotado esta vez,
Pero también se podría decir, pastor, que es una enseñanza para saber que el ministerio o el pueblo, mejor dicho, no le pertenece al ministro, sino Exacto. nosotros somos el pueblo de Dios y que Exacto. los ministros pueden tener su temporada, pueden tener su época. Tal vez Moisés estuvo preparado para esa misión y Dios tenía, o sea, en la mente de Dios ese era su objetivo. Para eso fue preparado, para eso fue llamado, para eso nació y terminó su misión y tenía otra generación, otra persona asumir, porque es muy probable que tal vez él no hubiera podido dirigir como Josué lo dirigió, ¿no? Con su característica, con eso tal vez Dios ya tenía preparado a otra persona para que continúe, ¿no? Tal vez pueda hacer eso, pastor. Sí, y también más joven, ¿no? Porque ya Moisés ya a 40 años más, pues él tenía 120 años, ya no estaba jovencito, ¿no? ¿Ya? De hecho ya había terminado también su tiempo, ¿no? Pero más allá de eso, el asunto está en que tiene razón, ¿no? En el ministerio siempre podemos cometer errores, pero también cuáles no son los resultantes, ¿no? Y vamos a tener que aceptar también muchas veces los errores que hemos cometido y las fallas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, dar la gloria a Dios en las cosas que hemos sido asertivos y que de alguna manera también está esa otra parte, ¿no? ¿Ya? Esto de que tú mencionas del carácter de Moisés es interesante, porque la Biblia lo llama como la mansedumbre de Moisés, ¿no? Que era manso, ¿no? Ah, pues sí. Pero ese impulso, era impulsivo de alguna manera también, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Con un impulso agarra y se ve descubierto, huye, ¿no? ¿No? Y después está esto de que, y el caprichoso agarra y ¡pam! ¿No? Golpea la roca, ¿no? Por lo menos se ve esas dos fallas ahí. Y el otro también, una tercera, ¿no? Cuando está ahí con el pueblo y todos vienen a buscarlo, a pedirle consejo y todo, y Jetro dice, wow, Moisés, así como está esto, no vas a resistir, No vas a ¿no? llegar lejos. Y es Jetro que le dice, mira, forma gente de 100, de 50 en 50, de 10 en 10, y que ellos sean los que diriman los asuntos y los que ya sean más grandes que vengan para ti, ¿no? Y así entonces te dosifica tu tiempo. Y eso es que a veces pensamos que el pastor lo puede todo, pues. No, yo soy pastor, yo tengo que estar en todo, ¿no? Y no delegas a otros, ¿no? Esa es otra tarea. Ese símbolo del poder, ¿no? Que se da en los gobernantes también, se da en el pastorado, ¿no? De querer ser uno todo dominio, todo poder, entonces yo estoy ahí, yo soy ahora el que manda, ordeno, ¿no? Y creemos que la autoridad es mandar. Yo siempre he luchado con eso, hermano. La autoridad no es mandar. El pastor no está para mandar. El pastor está justamente para eso, por la palabra, pastorear, para guiar, para conducir, ¿no? Y, digamos, enrumbar a las personas, ¿no? Hacia el propósito de Dios. Y para que sigan al Señor, no para que sigan al pastor, no para que obedezcan al pastor, sino para que sigan a Dios, finalmente, ¿no? Porque las ovejas no son nuestras, pues. La Sí, iglesia no es pues, nuestra, pero, exactamente. pero tenemos esa idea. Esta es mi oveja, ¿no? Esta es mi iglesia. No, no es la iglesia nuestra, es del Señor. Eso creo que tiene que ser claro, ¿no? ¿No? ¿Cuántas veces ha ocurrido eso, ¿no? Eso, eh, que no, esta es mi ovejita, tiene que venir a la acá. Tú eres mi oveja, mira, dice, ¿no? Como una vez me dijeron, un pastor, me acuerdo de ya estaba ahí con él y decía, esta oveja se ha salido a redil, tiene que volver acá. Esa no es la forma, te cuento, esa no es la idea, porque somos de redil el Señor. Y al final, pues, somos administradores de las cosas de Dios, colaboradores con Dios, nada más, ¿no? Entonces, que, que tenemos autoridad, sí tenemos autoridad, pero la autoridad se gana, Con la autoridad se autoridad gana, delegada, sí, pastor. es delegada.
y esa autoridad se gana en el servicio, sirviendo a los demás, ¿ya? Porque ese es el principio, servir, no servirme de los demás. Esa idea que hoy día hay, ¿no? Por ejemplo, de esto que ha tergiversado y que ha hecho mirar a la iglesia de mala manera en la sociedad, ¿no? Pastores que abusan del diezmo y se enriquecen, ¿no? Y que esclavizan a su gente, ¿no? Y que los dominan. Entonces, esa no es la figura de un pastor, esa no es la figura de un líder. Tiene que ser un servidor, ¿ya? No está para que su nombre sea glorificado, sino para glorificar el nombre de Dios. Y ahí creo que Moisés sí, tuvo su lugar, ¿no? Sí glorificó el nombre de Dios, fue perfecto hasta el final, aunque como digo, esas pequeñas cosillas no le permitió, pero finalmente Dios se le dio a su presencia, ¿no? Creo que eso sí está claro. Y Moisés ha pasado a ser uno de los grandes hombres de Dios, ¿no? Eso, no hay duda de eso, ¿no? Bueno, vamos a cerrar este espacio para ir al descanso, ya nos hemos pasado el tiempo, creo. Y ya les voy a dar hasta 9:10, 9:15, estamos de nuevo de regreso, ¿ya? Gracias. Gracias.